Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida e iniciamos las transmisiones de comisiones día martes acá desde el Congreso Nacional en Valparaíso, donde hay varias instancias legislativas citadas para esta jornada, pero nosotros comenzamos con la Comisión de Vivienda y Urbanismo, que estaba citada para eso de las 10 de la mañana. Estamos a la espera entonces de que lleguen los parlamentarios que conforman esta comisión, encabezada por el senador Alejandro Navarro, quien es el presidente de esta instancia legislativa. ¿Cuál es el punto en tabla que se va a tratar durante esta instancia? Se va a retomar el estudio de las indicaciones de este proyecto de ley que modifica la ley 8.946, que fija el texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal de obras provisorias de emergencia por parte de los municipios, proyecto también conocido como pavimentación comunal. ¿Qué es lo que hace este proyecto de ley? Es un proyecto que le permite a las municipalidades de todo el país que puedan realizar obras de emergencia de baches en calzadas o aceras, evitando así que se produzcan, por ejemplo, accidentes con los peatones, problemas en los automovilistas que pasan muchas veces por estos baches o también conocidos eventos. Eso es lo que hace este proyecto de ley entonces. Trata de evitar ese tipo de inconvenientes y también facilitaría a las municipalidades de que puedan realizar estas obras de emergencia sin la necesidad de pedir la autorización a Serviu. Recordemos que actualmente la ley de urbanismo solamente les permite que puedan señalizar y la autorización la tiene que dar Serviu, pero esto puede tardar incluso 80 días. Sin embargo, sabemos que generalmente la responsabilidad siempre se le atribuye a las municipalidades. Es por eso que este proyecto de ley lo que busca es cambiar ese esquema, que las municipalidades puedan realizar obras de emergencia de hasta 50 metros cuadrados por evento, así facilitando de esta forma este trabajo y que funcione de mejor forma lo que es la comuna para evitar entonces accidentes tanto en personas y también que se dañen algunos bienes, como en este caso ya les mencionaba, los automovilistas, los neumáticos que muchas veces terminan rotos producto de estos eventos que aparecen en las calles. Ese va a ser el punto entonces que se va a tratar durante esta jornada. Recordemos que la sesión anterior ya se comenzó la discusión de las indicaciones, quedaron algunas pendientes, se va a retomar durante esta instancia y es por eso entonces que estamos a la espera de que inicie esta sesión. Un proyecto de ley que ya está en esta instancia en el Senado, que tuvo un amplio apoyo en general en la sala por parte de los parlamentarios y ahora volvió a esta Comisión de Vivienda y Urbanismo para ser analizada ahora en particular. Es por eso que durante la semana pasada ya se iniciaron las discusiones de las indicaciones de este proyecto de ley que busca darle más facultades a los municipios a la hora de estas obras de emergencia, y ya se retomaría entonces esta discusión durante esta jornada. Algunos puntos que se han analizado, por ejemplo, por parte de los parlamentarios y que también forman parte de las indicaciones, es que se considere también el tamaño de las municipalidades. Es por eso que ese ha sido un punto que ha quedado pendiente y que se espera poder tratar durante esta jornada. Otro de los puntos que también se ha abordado durante la discusión, que forma parte además de las indicaciones, es que se defina, por ejemplo, qué es un bache, cuál es la extensión que debería tener para poder entonces aplicar este proyecto de ley una vez que sea aprobado y que se pueda convertir en ley. Esos son algunos de los puntos entonces que se han dado y la discusión que ha conllevado este proyecto de ley, esta iniciativa, que lo que hace es facilitarle de alguna forma el trabajo a los municipios, porque recordemos que incluso Contraloría ha multado a algunas de las municipalidades por realizar obras de emergencia y es lo que se quiere también evitar con este proyecto de ley. Para quienes se van incorporando a nuestra programación, le contamos que estamos a la espera de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, una instancia que estaba citada para eso de las 10 de la mañana, que su presidente es el senador Alejandro Navarro, y estamos entonces a la espera de que lleguen los parlamentarios para tener el quórum mínimo para poder retomar este punto en tabla, que es la discusión de este proyecto de ley de pavimentación comunal. Ellos se encuentran ya en la instancia de análisis de las indicaciones.
se comenzó en la semana pasada, el día martes también, con esta discusión y se retoma también durante esta jornada. Probablemente es cuando se van a votar y sería despachado ya a la sala para poder tener la discusión con el resto de los parlamentarios, ahora en particular. Pero ¿de qué se trata este proyecto de ley? Modifica la ley 8.946, que también es conocida como la ley de pavimentación comunal. ¿Qué es lo que hace este proyecto? Le da facultades a las municipalidades para que puedan realizar obras de emergencia en baches, también conocidos como eventos, que se puedan producir, por ejemplo, en calzadas o también en las aceras. Hasta 50 metros cuadrados, entonces, es lo que permite este proyecto de ley, pero lo nuevo es que no va a ser necesaria la autorización del Serviu, porque recordemos que actualmente los municipios solamente por la ley de urbanismo tienen la facultad de poder realizar obras, pero con la autorización de Serviu, pero esto puede tardar incluso hasta 80 días. Es por eso que a través de este proyecto de ley lo que se quiere y que se puedan realizar obras de emergencia de hasta 50 metros cuadrados en sus calles, en las calles de todas las comunas y también en las aceras, para evitar, por supuesto, accidentes de tránsito, accidentes en bienes, en personas. Eso es lo que busca entonces este proyecto de ley que ya les decía se encuentra en la discusión en particular en la Comisión de Vivienda y Urbanismo. Han señalado los parlamentarios que es un proyecto que es bastante importante, que urge, porque son varios los municipios que ya han sido multados por realizar este tipo de trabajos, pero como sabemos, generalmente la responsabilidad se le atribuye a las municipalidades. Es por eso que muchas de ellas, independiente de lo que diga actualmente la ley, han realizado de igual forma estas obras de emergencia y Contraloría las ha multado porque esto no está permitido. Solamente la ley de urbanismo les da la atribución de que puedan señalizar solamente estos eventos, pero muchas veces el costo es similar a lo que pueda ser la reparación de esta parte de estos eventos que se produzcan entonces en las diferentes calles. ¿Qué es lo que se ha dado en la discusión de estas indicaciones? Ya lo veíamos la semana pasada. Se ha señalado que es necesario que se defina primero qué es un bache, que se diga cuál es la extensión que debería tener para que se pueda aplicar de una mejor forma la ley. Pero además lo que se ha hecho es que se pueda hacer una selección, por decirlo de alguna forma, o se puedan definir los municipios por tamaño, para saber entonces cuáles son, por ejemplo, las atribuciones que puedan tener o también el presupuesto con el que puedan contar. Nosotros ahora los dejamos con esta comisión que ya acaba de empezar. ¿Tenemos cuenta? En primer lugar, en la sesión del Senado del día 3 del mes en curso, se dio cuenta de la urgencia hecha presente en el carácter de simple respecto al proyecto que figura en la tabla del día de hoy. Y en segundo lugar, se ha recibido un oficio de la jefa de división del Catastro Nacional de los Bienes del Estado, del Ministerio de Bienes Nacionales, por medio del cual, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuestos para el sector público del año en curso, remite el listado de inmuebles fiscales. Por otro lado, el señor presidente del Banco Estado dio respuesta al oficio por medio del cual esta comisión le solicitó informar acerca de la política de esa entidad respecto de la apertura de cuentas corrientes bancarias o de ahorro para condominios, y sobre el particular señala que, de acuerdo a su política de atención, prestan servicios bancarios a todas las organizaciones sin fines de lucro del país, incluyendo los condominios, en los términos que detalla. En cuarto lugar, por instrucciones del señor presidente del Senado, cumplo con informar que la señora defensora de la niñez, doña Patricia Muñoz, ha requerido a las presidencias de las distintas comisiones que, conforme al artículo 38 del reglamento que regula esa entidad, tengan a bien considerar a la Defensoría y a su directora para participar en la discusión legislativa de cualquier proyecto de ley que tenga relación o se vincule directa o indirectamente con la niñez, Contralora General de la República subrogante, por medio del cual, en respuesta a una petición formulada por esta comisión, remite un cuadro con los actos administrativos del Ministerio de Bienes Nacionales retirados de tramitación desde ese órgano contralor de marzo a esta fecha, señalando lo que se consigna en el documento enviado, que
precisa que el día 28 de marzo del 2018 se retiró un decreto relacionado con transferencias gratuitas de inmuebles del decreto ley 1939, pero en relación con la región metropolitana. También el 29 de marzo se retiró un decreto sobre autorización de enajenación de inmuebles, región metropolitana. El 2 de abril se retiró una resolución que aprueba o modifica bases administrativas de licitación pública para suministros y prestación de servicios, también de la región metropolitana, y otro acto administrativo de la Subsecretaría de Bienes Nacionales con fecha 9 de abril de 2018. Esos son los documentos en la cuenta. No se retiró el mes. Y correspondería, en consecuencia, proceder al análisis de las indicaciones formuladas al proyecto sobre ejecución de obras provisorias de emergencia por parte de los municipios. En la sesión anterior se acordó, por la unanimidad de los senadores presentes, encomendar al Ejecutivo que, en el marco de las indicaciones presentadas, buscara una fórmula de lograr un texto que diera cuenta de los aspectos centrales, de manera que esta comisión, en el día de hoy, habría de pronunciarse respecto de esa proposición. Consecuencialmente, las distintas indicaciones quedarán aprobadas o rechazadas según corresponda, en atención a la línea que se adopte respecto de la propuesta elaborada por el Ministerio. ¿Están comparados? No, las vienen trayendo en este momento. Sí, claro. Pero, exacto, pero siguen la misma línea del comparado, y, ¿no es cierto?, según informaron los asesores del Ministerio, fue consultado también con los asesores, que era la idea. Entonces correspondería... Podemos entrar entonces a la discusión de esa indicación. Exacto, es una proposición de texto que condensa lo esencial de las indicaciones y deja fuera, desde luego, un par de indicaciones que iban en una línea distinta, toda vez que mantenían en el Servio la facultad que justamente parece, ¿no? se vienen modificando. Yo tengo la misma. Sí. Ah, porque estaba yo no, estaba en México con sí. Observador Internacional. Gracias, senadora Arana. Muy bien, entonces, ya, para el Ejecutivo la recomendación es que lo puedan hacer con el letrero un poquito más grande, que está tamaño 6, ¿no? Ni siquiera, no, ni con lente. Ya. Está ahorrando. A ver. Mejor la podemos proyectar. Sí, mejor yo encuentro que podría ser proyectable. Y las que están en color están más pequeñas todavía. Sí, por lo menos parece que tiene buen ojo la... No, pero podemos conectar eso aquí, ¿no? Le dice sin lente, nada. ¿O puedo acceder por correo? ¿No? Entro en mi correo y lo saco de ahí. Bien, voy a ofrecer la palabra entonces al asesor legislativo Manuel José Rasuls. Gracias, señor presidente, por su intermedio, y saludando a la senadora y a los senadores presentes. Les comentaba que, según lo que se acordó en la sesión anterior, el Ejecutivo tenía que traer un texto propuesto, en el cual se tomaba como base la indicación de los senadores Aravena y Sandoval, y se hacían todas las adiciones propuestas en la indicación del senador Montes. No sé si vamos a poder proyectar, pero si no, partiría primero en el orden inverso, que creo que va a ser más fácil de explicar. Se propuso en esta indicación, en la última página está, la creación de un nuevo artículo 77 bis, que no existía en la ley de pavimentación, y el cual señala: no será exigible la aprobación del proyecto en la inspección, certificación, recepción de obra por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización respectivo, cuando una municipalidad, conforme a las facultades contempladas en los artículos 4 y 138 de la Ley Orgánica de Municipalidades, decida ejecutar reparaciones de emergencia. Aquí me detengo, reparaciones de emergencia, porque en algún minuto hablamos de
obras provisorias y obras definitivas. Con la finalidad de evitar esa discusión, de si la obra iba a ser definitiva o provisoria, se habla de reparaciones de emergencia en general, en aceras o calzadas con el objeto de mantener la circulación por vías públicas en condiciones que no presenten riesgo para las personas, vehículos o bienes. Inciso segundo, tales intervenciones deberán ser calificadas previamente como reparaciones de emergencia por la respectiva dirección de obras municipales y no podrán superar los 20 metros cuadrados. Ahí tenemos ese número que, la verdad que el número ha fluctuado bastante. Sí, pues, Hay una 5 propuesta de 50. 5 a 50, este es un término medio. 20 metros cuadrados por cada bache o irregularidad de la acera o calzada. Su ejecución deberá efectuarse conforme a las especificaciones técnicas establecidas para la reparación de pavimentos en el Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación aprobado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y aquí trajimos este pequeño manual que hace el Ministerio sobre las normas técnicas que tienen que cumplir las obras de pavimentación. Con esto, al hacer referencia a esto, pretendíamos recoger también... Que Que sean estudie la definitivas. Secretaría del Estudio Ya no tiene razón. Es un resumen de su Respecto informe. a su inquietud, senador Montes, de esto, ¿por qué referirse a lo provisorio? ¿Por qué no optar a lo definitivo? Y con esto, bueno, se exige un estándar mínimo. Está bien, no, pero Con tiene distintos razón, tipos de soluciones, desde el bacheo hasta... Claro. pero los 20 metros también. Una vez ejecutadas dichas reparaciones de emergencia, deberán ser recibidas por la Dirección de Obras Municipales e informadas a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, al Servicio de Vivienda y Urbanización y al Gobierno Regional correspondiente. Esto con la idea de que se opte después a una obra más definitiva, si es que fuera necesario. Pero con esto ya hay un estándar asegurado. Con ese artículo pretendemos, no sé cómo decirlo, concentrar todas las indicaciones, y lo que se hace en los otros artículos, o sea, el artículo 10, el artículo 11, es hacer referencia a que se exime de esta autorización del Servio, la intervención del Servio, cuando se refiere a obras, a reparaciones de emergencia, perdón, referidas al artículo 77 bis. Después, en el artículo 77... José, como ese es el artículo madre para lo que viene, porque partimos señalándole que los municipios hoy no tienen facultades para reparar, no tienen facultades, solo para señalizar. Y ese era el tema que estaba escuchando por los alcaldes. Hoy día, si había un bache, debían señalizar la existencia del bache. No tenía, porque la Contraloría objetó la inversión en reparación de esos baches. Eso es. Hoy día con este artículo no solamente señalamos el procedimiento respecto a que no es exigible un proyecto, sino que se autoriza a los municipios para que puedan intervenir y una vez reparado informen a quienes hemos señalado, a la Seremi de Vivienda y al Servicio de Vivienda y al Servio. Eso es. Por lo tanto, eso ordena todo hacia adelante en torno a que la facultad queda expresa. Los municipios sí pueden reparar, vamos a ver las condiciones, los 20 metros, lo que fuere, pero sí pueden reparar. Ahora, yo quiero solo observar de que hubo alcaldes, y entre ellos el senador Soria, que no está con nosotros, ha sido 50 años alcalde, como nos recuerda permanentemente, y nosotros nos alegramos mucho contar con él en la comisión, de que estando la facultad, los alcaldes advirtieron de que la sociedad, la ciudadanía le va a ser exigible la intervención, y de que algunos municipios no carentes de recursos, ahora antes se escudaban en que no tenían la potestad legal, ahora se la estamos otorgando. Por tanto, yo solo quiero advertir que para todo lo que viene, dado que escuchamos a las dos asociaciones de municipalidades, alcaldes grandes, unas grandes y unas pequeñas, ambos señalaban de que como no tenían la facultad, tenían una buena explicación jurídica y político-social. Pero ahora que tengan la facultad, se hace una obligación para ellos. Con esa aclaración podemos continuar y estando de acuerdo en términos generales y particulares en el artículo. Gracias, Manuel señor José. presidente. Efectivamente, el punto que trata usted está recogido en el artículo 77, y la mención que hay en el 77 bis al artículo 131 se señala que las municipalidades podrán celebrar convenios para asociarse entre ellas sin requerir personalidad jurídica. Con esto, una municipalidad que tiene recursos, por ejemplo, como ha dicho el senador Soria, tiene una bacheadora Iquique, podría hacer un convenio con la municipalidad de Alto Hospicio y pavimentar los hoyos que tenga o los defectos en el pavimento que tenga la municipalidad de Alto Hospicio. O sea, eso permite que haya una cierta flexibilidad, municipios que sí tienen recursos con municipios que no tienen recursos.
En el artículo 77 se propone una modificación en el... A ver, ¿dónde está? Ejerció la facultad de fiscalización que compete a los servicios de vivienda y urbanización, les corresponderá aprobar los proyectos de pavimentación, informar técnicamente las solicitudes de rotura de pavimento que se presenta a la municipalidad y supervigilar las obras correspondientes. Este informe será también obligatorio cuando se trate de una obra a ejecutar por la propia municipalidad, salvo que se trate de estas reparaciones de emergencia referidas al artículo 77 bis. Y en el artículo 11, eso es lo que me refería, corrijo, es el artículo 11 el que hace mención, que por una parte recogimos de esa forma lo que proponía el senador Montes, que es celebrar convenios. Si bien la indicación del senador apuntaba a convenios entre las municipalidades y el Servio, creemos que puede ser más eficiente que puedan las municipalidades celebrar convenios entre ellas. Y de esta forma, como decíamos, suplir una municipalidad que tiene recursos a una municipalidad que no tiene recursos. Muchas veces puede ocurrir... ¿Queda excluido la propuesta del senador Monte, que puede hacer entre el Servio y el municipio? ¿Queda excluido o No, queda también incorporado? O sea, siempre se puede hacer un convenio... Más ejecutivo va a ser entre municipios. La praxis va a definir. Si la idea era precisamente excluir de alguna forma al Servio por lo engorroso que era el sistema, nos parecía que era más consecuente con el espíritu del proyecto que los municipios pudieran celebrar estos convenios entre ellos, con eso mantener al Servio un poco al margen y darle celeridad a la pavimentación. Claro que se podría, con ambos. Se podría con ambos, sí. Entonces, el artículo 27 estaríamos ok, ¿no? ¿Se entiende en su formulación? Sí, y lo que mencionaba usted respecto del 77 bis es que efectivamente queda con la redacción de decida ejecutar reparaciones de emergencia. Ahora, el municipio puede, como dice usted, senador, puede ser que la ciudadanía se lo exija, pero puede hacerlo. Si no lo puede hacer el municipio, si quiere, puede hacer un convenio con otro municipio, si no puede hacer un convenio con Servio. Eso es, no sé si Gonzalo tiene algo que quiera, si lo autoriza, señor presidente. Y eso decida estaría al consejo del alcalde, Claro. o del alcalde en su... Esas versiones son más ejecutivas que... Mucho más ¿No ejecutivo. requieren acuerdo de consejo? No creo que requieran que lo Pero conozcan. queda, la palabra decida es para entender que es facultativo, Sí. no es obligatorio. Ahora entendemos su punto que la ciudadanía no le hace mucha Efectivamente diferencia. lo puede hacer. Pero Antes ahora no lo podía, ese es el Pero en punto. el presupuesto seguramente va a tener que estar una cantidad de recursos establecidos en el presupuesto anual. La jurisprudencia va a ir dando Porque ahora señal de es cómo se ve. facultario. Señor presidente, Gonzalo solo para... Basaldúa, Sí, tiene usted la palabra. muchas gracias, señor presidente. Solamente complementar o insistir en esta idea de que bueno, que es potestativo de la municipalidad decidir ejecutar estas reparaciones de emergencia, están facultadas por el artículo 4, y lo del 138 de la ley orgánica nos parece pertinente estos convenios entre municipalidades porque precisamente entre las cosas que permite es este tipo de ejecución de obras. Dice en la letra D del 138 establece que uno de los municipios tendrá a su cargo la administración y dirección de los servicios que se presten u obras que se ejecuten. Entonces nosotros pensábamos una municipalidad que tiene una bacheadora que la va a utilizar un día para resolver ciertos baches, efectivamente ese camión ya está preparado para eso, tiene trabajadores que vayan a la comuna al lado y aprovechen ese mismo momento, esa disposición de materiales, disposición de trabajadores, nos parece pertinente y eficiente, digamos. Entonces creemos que si hay comuna, en la propuesta del senador Montes se hablaba de un tamaño de comuna. Quizás el tamaño no debería ser lo relevante acá, sino esta posibilidad de asociarse y dos comunas chicas, unir fuerzas y lograr salvar el punto. Y creemos que en ese sentido permite buenas soluciones, garantizadas por un estándar técnico determinado. Ese manual tiene capítulos específicos que se llaman especificaciones técnicas para las reparaciones de pavimentos de hormigón, especificaciones técnicas para la reparación de pavimentos asfálticos, y establece distintos tipos de soluciones, desde algunas más simples a otras más complejas. Entonces ahí cada municipalidad también puede calibrar qué tipo de solución es la que puede hacer, desde un bacheo asfáltico, que es el típico básico, hasta que alguien quiera cambiar un paño más completo con el límite de los 20 metros, digamos, porque tampoco la idea es que
hagan toda la calzada, porque ahí ya estamos hablando de la reparación, que sí debiera estar Servio mirando y fiscalizando y velando por un estándar determinado. Eso. Y sí, hacer presente un punto respecto de que en la propuesta de indicaciones del senador Montes había... A ver, la indicación busca incorporar el 77 bis y hacer algunos cambios en el artículo 10, en el 11 y en el 77. Pero también hay una propuesta para el artículo 75 que es sobre rotura de pavimentos. Entonces ahí queríamos hacer la precisión de que la rotura de pavimento en estricto rigor no está pensada para cuando se repara cuando se hace una reparación de emergencia. La rotura de pavimento conceptualmente es cuando una empresa de servicios va a romper la calzada para soterrar unos cables o para hacer alguna intervención y es necesario autorizar esa rotura y su reposición. Y esa figura de rotura de pavimentos por empresas de servicio, esa sí consideramos que debiera seguir en manos de Servio con el rol fiscalizador que le corresponde y que se haga de buena manera, porque si no es mezclar el objeto que tenía este proyecto de ley, que era la reparación de un bache de emergencia, a meterse en la rotura de pavimentos, que es otra figura que se escapa del objeto que tenía la ley, y por eso no se recoge esa indicación del artículo 75. El senador Montes me ha pedido la palabra. Senador. Yo no tengo problema que no la incorporen, pero quiero hacer ver que aquí hay dos cuestiones que no sé cómo han pensado la solución. El tema de establecer un número de habitantes era una manera de hacer un corte porque el argumento fue financiero. Claro. Se dijo las grandes pueden cubrir, pero las chicas no. Entonces, por lo tanto, establecer una solución distinta para una y otra, porque si no iba a venir una oposición a este proyecto de ley desde quienes estaban más vinculados a comunas pequeñas, diciendo esta ley no tiene ningún sentido para las comunas pequeñas, le da una facultad a quien no tiene capacidad de hacerlo, y la discusión iba a terminar siendo cómo se financia esto, que es una discusión real. La idea de los convenios con el Servio no es otra que establecer planes, quizás convenios de reparación, que hagan los municipios con financiamiento Servio. Yo no quiero entrar en eso porque sé que va más allá de nuestras facultades, pero creo que eso es lo que está implícito detrás de esto. Tanto el tema de diferenciar por tamaño como el tipo de convenio con los serbios respecto a tener un convenio con un municipio de una zona que tiene... Más o menos se sabe apreciar cuánto va a ser en el año, hace un convenio, la municipalidad lo hace y sabe que después se lo va a retribuir el Servio. Estoy planteando una perspectiva que no está en el proyecto. Eso respecto a este tema, no sé cómo lo... Y el otro tema, que ustedes lo saben mejor que nadie, pero el problema de la emergencia normalmente parte con un hoyito chiquitito. Y que la gente que sabe, sobre todo los arquitectos, los expertos, saben que cuando se produce una pequeña cosa, eso antes de la semana ya va a estar transformado en otra. Entonces, lo ideal es que el municipio reaccione en el inicio. Por lo menos a mí me han explicado siempre que cuando no se reacciona oportunamente, eso se transforma en algo que tiene un costo muchísimo mayor. Entonces, la rotura se apuntaba a eso, a ese tipo de... A lo mejor el nombre en rigor no es rotura, porque usted le llama rotura cuando se rompe intencionalmente, claro, para cruzar, pero cuando se inicia el sentido de esto era cuando se inicia un defecto, que haya capacidad en el municipio de reaccionar inmediatamente. No es un bache, no es una emergencia, es simplemente que yo esto es lo que he oído, que le convendría más que nada al Servio ayudar a los municipios para que lo hicieran antes de que se provocaran los baches, no sé en la zona sur cómo será, porque hay, esos eran los dos temas. Gracias, presidente. Yo solamente una acotación respecto a la tema de la firma de los convenios. Yo personalmente habría dejado esa facultad expresamente señalada, ¿no es cierto? Porque en el artículo 11 señala que respecto a la referencia a los convenios, las municipalidades podrán fiscalizar las obras de pavimentación cuando el Servicio de Vivienda y Urbanismo les delegue esta facultad por convenir a la buena marcha de las obras, mediante un convenio firmado entre las partes. ¿Ya? Pero respecto a qué, me refiero con respecto a la redacción de este segundo inciso del artículo 11, está referido a que las municipalidades podrán fiscalizar. ¿Ya? Y nosotros lo que pretendemos con los convenios es que los municipios pueden celebrar convenios entre ellas, con el Servio, con el gobierno regional, ¿verdad?, para llevar adelante el tema. Entonces no me cuadra mucho la ubicación donde está la posibilidad de celebrar estos convenios cuando yo lo había hecho simplemente aparte. O sea, para llevar adelante estas reparaciones de emergencia, los municipios podrán celebrar entre sí, con el Servio, con el gobierno regional o con otras entidades, las acciones que sean pertinentes para llevar a cabo la reparación.
Aquí se habla del artículo 11 más bien de la fiscalización. Si me permiten, para que el Ejecutivo pueda... Un tercer elemento respecto de aceras o calzadas, reparación de emergencia de aceras o calzadas. Nosotros propusimos algunas indicaciones también, las ciclovías. ¿Esto excluiría las ciclovías? Deberían entenderse como incorporadas, de tal manera, sí, después viene la Contraloría y si en realidad estaba en la acera y calzada, no estaba en la ciclovía, que es un elemento distintivo para vehículos determinados. Bueno dejarlo, como dice un diputado amigo, digamos, para la historia fidedigna la ley, de que las ciclovías están incorporadas. Ahora, en mi opinión, sí, mejor digamos explicitarlo, porque van creciendo los kilómetros de ciclovía en todas las ciudades, y eso tranquiliza mucho más la posterior resolución. O sea, si hay un bache en la ciclovía, también esta facultad puede proceder. Senadora Aravena. Sobre el mismo punto del senador Navarro, yo tengo una pregunta respecto al tema de la ciclovía que dice relación con los bandejones que hoy día están incorporando ciclovías en todas las ciudades. En el caso de la región de la Araucanía, la mayoría de las ciclovías se están haciendo en los bandejones centrales de las avenidas. Entonces, claro, cuando se trata de una ciclovía que es paralela a la calle, no es problema porque se entiende toda una sola unidad. Pero también ahí hay un tema porque efectivamente no estaría permitido, quizás, no lo sé, que el municipio arreglara, digamos, la ciclovía del bandejón, porque no sé si se lo permite la ley. Entonces, ahí hay un tema que es bueno, si estamos viendo el tema, verlo ahora. Sí, al Ejecutivo, y decirle también al asesor del senador Quintana que tuviera otra observación, igual la podemos recibir. Ejecutivo. Gracias. Efectivamente, no incluimos la ciclovía expresamente porque consideramos que la mayoría están o en las veredas o en las calzadas. Ahora bien, si efectivamente usted plantea, van a haber casos donde una ciclovía va a estar fuera y eso podría generarle un problema a un municipio al minuto de repararlo, no vemos inconveniente alguno en que se haga mención expresa. Pero entendemos que por regla general están o en la vereda o en la calzada la ciclovía. En el caso nuestro, al menos en la región, y como le digo, Temuco, prácticamente todas sus avenidas hoy día están con inversiones vinculadas a ciclovías en bandejones centrales. Entonces, tengo que plantearlo porque sería absurdo que estamos viendo esta ley y no lo discutamos. Hay que aclarar, si las ciclovías son parte de las vías y por lo tanto están ahí. Si tienen una especificidad en alguna parte distinta a la vía, obviamente que hay que ponerla. Pero si está incluida, no sé, a lo mejor esta de los bandejones efectivamente es bien distinta. Sí. Entonces a lo mejor es bueno dejarla explícita porque eso no ante la ausencia de una definición más precisa sobre qué son las ciclovías. Podemos incorporarla, entonces yo creo que eso va a ahorrar cualquier tipo de debate. Muy bien. Hacemos la incorporación. Tiene usted la palabra. Solo respecto a eso, habría que incorporarla entonces, entendemos, en el inciso primero del artículo 77 bis, donde dice, decida ejecutar reparaciones de emergencia en ciclovías, aceras o calzadas, y en el inciso segundo, a la mitad, dice 20 metros cuadrados por cada bache o irregularidad de la ciclovía, acera o calzada, para que quede claro dónde habría que incluirlo. En todo caso, la ley de convivencia de modos que se publicó hace poco establece que las ciclovías deben ir en la calzada. El bandejón central forma parte de la calzada es el espacio destinado a la circulación de vehículos, la bicicleta es un vehículo, no motorizado, pero es un vehículo. Entonces, hay ciclovías en las aceras, sí, existentes con anterioridad. El bandejón es una situación especial, pero está dentro de, o sea, la calzada es el espacio que va entre las aceras, destinado a los vehículos, pero me parece pertinente precisarlo, precisarlo. Y Lo de los convenios. Lo de los convenios, sí. Ahí precisar una cosa. Lo que está en el artículo 11 es una mención a una facultad que ya está respecto de... A ver, esto... Yo entiendo que esto más bien a las obras de pavimentación permanentes, no a las reparaciones de emergencia. Dice, el artículo ya dice que las municipalidades pueden fiscalizar las obras de pavimentación cuando el Serviu les delegue esta facultad por convenir a la buena marcha de las obras mediante un convenio firmado entre las partes. Eso sería un punto. Y aquí lo que se está especificando es un poco la forma en que se toma ese acuerdo, cómo se acuerda esa colaboración. Pero lo del convenio entre las municipalidades no estaría en ese artículo, sino que estaría en la mención que se hace al artículo 138 en el primer inciso del 77 bis, cuando se dice que no será exigible la aprobación del proyecto ni la inspección, certificación y recepción de obras por parte del Serviu, cuando una municipalidad, conforme a las facultades contempladas en los artículos 4, que es el que establece que tiene facultades respecto de la vialidad urbana y rural, y 138, que es el que le permite hacer estos convenios con
otras municipalidades, decida ejecutar reparaciones de emergencia. Entonces la remisión al 138 de la ley orgánica es la de la mención a los convenios entre... Y en el fondo es una remisión porque ponerse a copiar el 138 completo puede generar discordancias después, pero creemos que basta con esa remisión para dejar establecido el punto, más la historia de la ley, podría quedar bien claro. Senador Monte, senadora Aravena. Voy a retomar lo que dijo el senador Monte en relación a que efectivamente, en la teoría, las empresas que rompen, calles, debieran dejarlas tal cual o impecablemente, pero en la realidad... Solo quiero dejar constancia, eso no ocurre y finalmente el municipio termina con vecinos reclamándole que hay problemas y finalmente lo que ocurre en la realidad y que por suerte a veces no es fiscalizado es que lo termina reparando el municipio igual. O sea, yo no quiero decir porque en la práctica yo fui administradora municipal 3 años y la realidad es que el 80% de esas reparaciones definitivas las terminaba haciendo el municipio, dado los reclamos de... Porque uno no puede esperar que el vecino esté un año con eso roto, entonces finalmente lo hace uno. Entonces, yo sé que no es el punto, pero quería dejarlo claro que igual es un tema que en la práctica se da y que finalmente tampoco estaría autorizado el municipio para hacerlo, sino que finalmente, dado que hay una supuesta compromiso de parte de la sanitaria, en este caso, que debiera hacerlo, pero finalmente no lo hace o lo hace mal y termina el municipio haciéndolo igual. De manera irregular hasta que no aun cuando salga esta ley. Señor presidente. El senador Monte me había pedido la palabra, luego lo ejecutivo. No, a mí me preocupa que eludamos un problema, que es el tema financiero. Porque nosotros parlamentarios tenemos limitaciones para presentar indicaciones al respecto, pero hay un problema de esa naturaleza acá. Acá se resuelve una parte del problema por los convenios entre municipios. Un municipio que tiene mejores condiciones puede ayudar, apoyar a un municipio en peor y eso está resuelto. El problema, ¿qué hace un municipio que no tiene recursos, quiere usar esta facultad y no tiene recursos? Debería tener la posibilidad de decirle, Servio, hagamos un convenio. Yo lo hago, pero usted me financia. Eso efectivamente lo podría hacer en teoría, y lo hace muchas veces. Pero ¿cómo incorporarlo dentro de la lógica de la emergencia? De tal manera de que ese convenio pudiera materializarse por esta vía. Yo creo que un esquema de descentralización que piensa que le va a entregar para todas las cosas mucha plata a cualquier municipio, eso no es viable. En Chile por mucho rato, quizás en otro estándar podamos, pero sí es posible que se lo pase a los municipios grandes o a las regiones, ¿no es cierto? Que ahí va a haber algún tipo de centralización fiscal más clara. Pero por eso que tiene que ver o el gobierno regional, en caso que así fuese, pero por lo menos los serbios como instrumento de un futuro gobierno regional, el que financia estas obras a pesar de que las hace el municipio. No sé si me estoy explicando, pero el tema financiero, que lo ha planteado mucho el senador... alcalde de 50 años desde la crisis del salitre, pero él lo ha planteado con mucha fuerza, porque hay un problema y no tenemos posibilidad de resolverlo acá, pero por lo menos abrir un camino. Bien, don Gonzalo. No se activa. Acá. Ahí sí. Muchas gracias, señor presidente. Respecto a las observaciones del senador Monte, que quedamos pendientes con la primera que hizo, de que aparece un pequeño problema y hay que intervenirlo rápidamente. Creemos que el código también ayuda a eso porque hace distinciones respecto del tipo de fallas que se detectan y cómo reaccionar oportunamente a cada falla. O sea, una fisura se trata rápidamente con una mezcla asfáltica, etc. No manejo el detalle, pero establece distintos momentos en los que hay que intervenir y eso puede ser bueno porque permite atacar a tiempo y oportunamente. Creemos que eso puede ayudar. Respecto a los convenios con Servio, no sé si será suficiente la explicación, pero puede ser pertinente para que quede en la historia de la ley. Cuando se cita las facultades contempladas en los artículos 4 y 138, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que las municipalidades pueden desarrollar directamente o con otros órganos de la administración del Estado funciones relacionadas con la vía ley urbana y rural, que es la que está en la letra F. Entonces, al mencionar que pueden hacerlo con otros órganos de la administración del Estado, ya estaría también establecido que no es una facultad exclusiva de la municipalidad hacer estas obras, puede hacerla con otros órganos del Estado, firmar un convenio con Servio para pedirle esto. Con el gobierno regional ya contempla recursos para obras de pavimentación. La pregunta es, bueno, ¿se pueden ocupar parte de esos fondos para estas reparaciones? Después, cuando se apruebe un proyecto de pavimentación definitiva en esa misma calle donde ya se hicieron reparaciones provisorias, ¿podría haber una vinculación entre ellos? Eso es algo que hay que analizar con... Senador Monte y luego el senador Soria. No, yo quiero insistir de que por lo menos hay que dejar abierta
un mecanismo para que la emergencia pudiera ser financiada en un convenio con el Servio. Yo entiendo que siempre pueden haber convenios entre las partes, pero ¿qué hacemos con municipios que no tienen recursos y quieren ejercer esta facultad que aquí se está dando? Eso es mi punto. No tienen recursos. Entonces, que tengan la posibilidad, y el Servio obviamente va a negociar hasta los precios y todo lo demás, ¿no? El convenio le permite decir esto tiene un buen valor, se escapan, etcétera. Entonces, yo por lo menos induciría a los serbios a hacer convenios para las emergencias. Eso está considerado en la norma general del Servio. El Servio puede hacer, y el municipio también puede hacer con el Servio. Ese no es el tema, sino el problema es que frente a la emergencia, que toda esta ley, hemos hecho una larga discusión sobre qué hacemos con la emergencia, un municipio que no tiene plata puede decirle, mire, señor, el Servio, tengo este problema, tengo esta capacidad de hacerlo, necesito convenio, que puede ser a veces incluso de análisis técnico de la falla, no sé, de distintas cosas, o puede ser financiamiento, pero que haya, lo dejaría explícito, eso sí, pero no voy a hacer esto una cuestión mayor, sino que yo recojo lo que dice el senador Soria en el sentido de que no podemos eludir el tema financiero para aquellos municipios que no están en condiciones de enfrentarlo. Senador Soria. Sí, no, yo quería dejar, si se puede, en la ley, o que quede bien claro, mi planteamiento es que los que deben hacer los pavimentos, las calles, veredas en las ciudades, deben ser los municipios. Yo entiendo que la ley hoy nos vamos a echar atrás, yo he llegado recién, pero no me cae en la cabeza que el Servio tenga que manejar ciudades. Si eso le corresponde a las municipalidades. Y me remito de nuevo a los Estados Unidos y a China. O sea, los modelos están claritos ahí en los dos países triunfadores del mundo. Y no es posible que el señor subsecretario de aquí pueda saber lo que yo necesito allá, ni el ministro. Así que las regiones deben manejar solas. Y mi tarea será pelear aquí, no sé, el camino de que se llegue a que las regiones sean autónomas, se les entrega las plata y ellas sabrán con todas sus comunas más chicas cómo manejan la plata. Y de lo menos que hagan vivienda. Y yo diría que esa es la pega que en Chile falta y la gente vive mal. Que de fondo es lo que hablé el otro día también, no acá, pero en la sala, las cooperativas están paradas 34 años. No sé por qué. Arte, magia. Nada más, señor presidente. Bien. Gonzalo. Sí. Senador Sandoval. Sí, no, las limitaciones evidentes que tenemos para plantear una situación como la que plantea el senador Soria siempre nos lleva a tratar de presentar mociones que andemos en los bordes del sistema para en definitiva avanzar. Y lo que estamos haciendo con esta norma es avanzar sobre una realidad que hoy día está afectando a una cantidad importante de municipios que requieren esta solución para hacer frente al problema que están viviendo. Ahora, del punto de vista de cómo comprometemos recursos a una acción de esta naturaleza a través de estos convenios, yo recuerdo que la ley de gobiernos regionales, tengo entendido que traspasa a los serbios a los gobiernos regionales, algo así, ¿no? O sea, va a estar todo radicado en definitiva en ese contexto. Además que hoy día muchos municipios, yo siendo alcalde de Coyhaique, de una comuna que tiene las mismas dificultades que tienen muchas comunas en ese sentido, uno recurría mucho a esa instancia de convenio, ¿no? Más que con el Servio, incluso con el gobierno regional. De hecho, en un comienzo se le asignó al gobierno regional esta tarea, ¿ya? Todavía no tiene, pero lo transfirió a su unidad técnica, ¿no es cierto?, que el Servio. Entonces, y por eso yo creo que habrá en algún minuto, ¿no es cierto?, que resolver. Uno siempre plantea este problema de que se nos asignan proyectos, esto que podrá, bueno, ahora cuando decide ejecutar, siempre nos encontramos con exigiendo las reparaciones de las obras pertinentes. Pero creo que ante la precariedad a veces de facultades que tenemos para ponerle el tema de recursos, aquí por lo menos estamos dando respuesta a un problema de fondo. Yo creo que eso es el sentido fundamental. Los municipios, quiero que insistir en el tema de los gobiernos regionales, porque hablamos mucho del Servio, insistir, ¿no es cierto?, en la corresponsabilidad en la región con los gobiernos regionales. Me parece bien los temas de los convenios. Y lo de los 20, que bueno, me parece una cifra media aleatoria, ¿verdad?, que no está sustentada en alguna condición específica, pero 20 metros cuadrados por bache, ¿no es cierto?, bueno, no deja de ser también una... Yo creo van a haber dos baches ahí. Sí. Por evento.
redactado de tal manera que pueden haber dos baches al lado. No hay Sí. límite. Sí, no, sí, está bien, está bien. Me parece bien la acotación porque habíamos planteado entre 5 y 50, había un amplio rango de temas. Y lo último, respecto al tema del cambio de nombre, me parece que es atingente, ¿no? Senador Montes. Lo que pasa, a mí la duda que me da es que hay una práctica de convenio, ¿no es cierto? Serio, municipio y todo, pero y gobierno regional. El problema es que la emergencia es emergencia. ¿Ah? Y el convenio puede demorarse mucho, entonces a lo mejor tenemos que apelar a un tipo de acuerdo, pero lo importante es que el municipio que no tenga plata y que tiene una emergencia, le va a decir a su vecino, mire, estoy tramitando un convenio. El municipio entienda de que Sí, puede meses hacer después. convenios de emergencias. Eso es lo único, es inductor, no tiene otro sentido, no es que, porque normalmente no hay convenios para las emergencias. La emergencia reacciona a alguien, pero no convenios no sabía. Sí, está el manual de reparaciones del Servio, que es voluminoso, espero que nos deje una copia para nuestro secretario, a fin de que pueda ser consultado como el manual de carretera, el de vialidad. Entonces, ahí está, se marca la diferencia entre emergencia y urgencia, porque yo entiendo que cuando uno va a hacer una reparación de 20 metros cuadrados, la verdad es que la hace más bien definitiva, pues no van a hacer como un parchecito para que después se desgaste. Entonces, en definitiva, lo que distinto es la urgencia, cuando hay que efectivamente resolver un tema urgente, todos sabemos que se va a volver a destruir mediante la lluvia, pero el concepto es de que si las exigencias para estas reparaciones de emergencia son de soluciones definitivas, de alto estándar, salvo que lo hagamos de menor estándar y después tengamos que hacerla varias veces. Eso ya lo aludieron bien ellos. ¿Ah? Ya. Sí, tú lo puedes dejar para poder, digamos... Sí, por supuesto. Es como un estándar mínimo y aquí va definiendo cuáles son los distintos tipos Y se de elige cuál infraestructura. debido a la ciudad. Grietas y juntas dañadas, causas, niveles de severidad, reparación, sello de las juntas dañadas, otro tipo de falla. La verdad que es bien técnico. Bien. Gracias, senadora Aravena, y vamos a ir al otro artículo. ¿Vale? Respecto al tema del convenio, también desde la experiencia, o sea, ambos instituciones, el municipio y el mismo el CENVIU, tienen sus tiempos y a veces son extremadamente extensos porque van para oficinas de control, fiscalía, y resulta que pueden pasar, un convenio puede pasar a firma en 4 meses y una pequeña, digamos, dificultad en el pavimento puede ser un gran problema en 4 meses a la espera de la firma del convenio. No podrá incorporarse la palabra como convenio de emergencia o algo porque no hay plazo, no hay definido plazo. Perdón. Porque te lo digo por experiencia personal, o sea, cuando se trabajó el programa de campamento, se trabajó en un convenio original con el mismo, pero finalmente cada vez que hubo que hacer modificaciones al convenio original, se demoraba 3, 4 y 5 meses una respuesta respecto de firmas y acuerdos. Entonces, también pienso yo que si estamos hablando de una situación de emergencia que no queremos que crezca porque finalmente es un peligro para la sociedad, no sé qué, hace falta como incorporar quizá una palabra que indique la celeridad de la firma, porque si van a pasar 5 meses para que firme el convenio, al final ya no es emergencia. Sí, mira, si me permiten, no resolvimos el tema, digamos, de los recursos. ¿Ah? Uno podría pensar de que el Servio y la ley de presupuesto nos podría ayudar a modo de piloto este año, de que en aquellos municipios con menos de 50.000 habitantes pudiera haber un plan anual de reparaciones con el Servio. Implico, ¿no? Porque los baches están, no es que sean urgentes, están ahí, causan problemas todos los días, los alcaldes saben dónde están, y por lo tanto un convenio programado con el Servio anual con municipios menos de 50.000 habitantes podría ser un criterio. Este debate viene en la ley de presupuesto, es inevitable. Yo creo que una glosa va a haber, porque claramente esta ley va a estar aprobada, esperamos, antes o durante la tramitación de la ley de presupuesto, y está claro que cada vez que se pone una ley y no le damos recursos, los alcaldes se soblean, y con razón, porque si le entregamos una facultad y no le entregamos los recursos. Entonces, respecto de aquello, para que el Ejecutivo no ahora, sino que pueda estudiar qué efectos podría tener aquello, los montos, pero un buen criterio podría ser, digamos, 50.000 habitantes y un convenio anual, desde el punto de vista que pudieran participar los alcaldes que tienen detectados sus baches y que deberán ser reparados por los municipios en base a un programa. Eso hace un acuerdo efectivo, en este caso, con el Servio para el financiamiento, porque con los municipios tú puedes contratar material, como el camión que tiene Iquique, pero está claro que entre dos municipios aledaños pobres, pequeños,
no va a haber posibilidad alguna de negociar financiamiento. Lo dejo planteado porque va a venir y hay mucha creatividad de los senadores y también de los diputados para hacer indicaciones para lo cual no tienen facultades, pero se presentan igual, que son proponer financiamiento. Muy bien, pasemos de atrás hacia adelante como vamos avanzando. ¿Sí? ¿Podría ser el 77 bis? Bien. Señor secretario, en votación. Muy bien, entonces correspondería votar el artículo 77 bis propuesto. Indicación, ¿no? Lo que pasa es que lo que vamos a hacer nosotros, lo que vamos a hacer desde una perspectiva práctica es votar la proposición del Ejecutivo y eso va a traer como consecuencia que, como todo esto se hizo en el marco estricto de las ideas matrices y de las indicaciones, no se sale de eso, posteriormente quedarán aprobadas o rechazadas las indicaciones de manera consecuente. Por eso lo más sencillo es ir votando esta proposición. Lo que correspondería entonces... Hay que incorporar las ciclovías. Sí, por cierto, eso lo voy a decir, señor presidente, justamente a propósito del artículo 77 bis, que estaríamos votando, que va a incluir esa modificación de manera de que las reparaciones de emergencia digan relación con ciclovías, aceras o calzadas. Yo no sé si... Aceras, calzadas y ciclovías, lo quería rever. Como estime pertinente. Las calzadas y ciclovías, distinguiendo la de las calzadas siempre, aun cuando se incorporar. Al final. ¿Gonzalo? No, ¿en aceras, calzadas o ciclovías? Y ciclovías. No sé, aceras. Tendría que ser aceras, calzadas, o ciclovías. O ciclovías. Y acá lo mismo sería acera, calzada o ciclovía. No sé si quiere que lea todo el... o estaríamos claros. Porque las modificaciones están dadas. Entonces, sería entonces en votación el artículo 77 bis, incluyendo ciclovías. Senador, señor... Jorge. Senador, señor Soria. Sí. Sí. Senador, señor Sandoval. Senadora, señora Aravena. Senador, señor Montes. Señor presidente. A favor. Perfecto. Entonces, quedaría aprobado unánimemente el artículo 77 bis con las enmiendas relativas a incorporar ciclovías. Quizás, señor presidente, ahora sí se puede... Perdón, sí, presidente. No, que el senador tiene una inquietud que me gustaría que se lo aclarara más bien el Ejecutivo. Que plantea, ¿no es cierto? Lo que quiero, Jorge, ¿no? Sí. Lo que él plantea poder dejar incorporado en el tema que la facultad que se le traspasen a los municipios de estos proyectos. Se presentaremos nosotros, estamos agregando funciones a un nuevo servicio. A ver, pero ¿por qué no explicarlo? ¿Pudiera explicarlo? Para poder traerlo acá a la sala. No sé cuál es el camino. Si debe ser el Ejecutivo o nosotros plantearlo. De que el poder de pavimentación todo debe ser de las ciudades, de los municipios. Por eso yo decía que en la próxima ley de presupuesto podríamos pasárselo. Mi posición va a ser en todo que los gobiernos locales sean fortalecidos, porque se les han quitado las facultades totales de todo. Que nos den una chaucha más o no, si no se trata de eso, se trata de lo que debe ser gobierno. Entendido. Senador Montes. No, yo solo aclaro una cosa. Esta es una discusión que está para todo lo que es descentralización fiscal, que tiene que ver el financiamiento de las regiones, el financiamiento de los municipios. Hay una tendencia a decir, no es los municipios, son las regiones. Es una tendencia de gente a decir que los recursos hay que pasarlos a la región y después se verá cómo se distribuye a los municipios. Es un tema general. Yo creo que además esto supone cambio constitucional. O sea, esto no es un tema solamente de ley. Hay un cambio, porque en nuestra Constitución todo el financiamiento, toda la recaudación de impuestos, el manejo es nacional. Salvo dos excepciones. Uno son los impuestos territoriales y otro creo que el impuesto de las patentes mineras. Y todo lo demás es nacional.
Y la Constitución, hubo que hacer cambio de la Constitución para incorporar, para las patentes mineras fueran distribuidas entre los municipios. Hoy día todo el grupo que ha estado presionando por la regionalización, la descentralización, ha hecho de este punto principal. Hay un seminario exclusivamente sobre esto, creo que los primeros días de agosto. Nada más que sobre descentralización fiscal. Eso quería aclarar. Esperamos que algo bueno salga de ahí, que no solo sea un ejercicio intelectual. Bien, vamos entonces al artículo 77. Perdón, señor presidente. Sí. No Señor sé, secretario. solamente quería preguntarle a los representantes del Ejecutivo que toda vez que ya se aprobó el artículo central, quizás por una cuestión de orden podría venirse desde la modificación al artículo 10 hacia atrás, porque ya se aprobó el tronco. No sé si sería más fácil así. No me origen. Esto queda como indicación parlamentaria, ¿no? Todo esto queda como indicación parlamentaria. Así es. Absolutamente. Lo aclaro brevemente, como decía antes el senador, esto no es más que una propuesta facilitadora que hizo el gobierno y con intercambio con, ¿no es cierto?, a partir estrictamente de las matrices y de las indicaciones. Luego, en el informe, ¿no es cierto?, claro, se aprueba la proposición, pero serán las indicaciones las que serán aprobadas con modificaciones las pertinentes, y hay un par de indicaciones que van a quedar rechazadas, fundamentalmente las del senador Durana, porque iban en una línea absolutamente distinta, que era mantener todo, en términos generales, las facultades del Servio. Partimos del artículo 10. ¿El secretario? Entonces, la primera proposición, en orden cronológico, sería agregar en el artículo 10, antes del punto final, lo siguiente: salvo que se trate de las reparaciones de emergencia referidas en el artículo 77 bis de la presente ley. El artículo 10 lo que señalaba es que los trabajos de pavimentación deberán ser efectuados por personas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la especialidad y categoría que corresponde al tipo y monto de la obra por ejecutar. Luego lo que se viene haciendo acá es excluir esa materia, ¿no es cierto?, en lo que dice relación con las reparaciones de emergencia. O sea, no será necesario que sean hechas esas por personas inscritas en ese registro. Presidente, perdón. Un segundo. Senador Soria. No, que yo retiro mi voto. Con lo que ya escuché del senador Monte, de que el Estado no quiere, bueno, yo no voy a estar de acuerdo con el Estado nomás. Yo vengo representando a una parte de Chile. Y si él representa a todo el Estado de Chile, yo soy una partecita que no estoy de acuerdo. O sea, mi voto lo retiro, no digo nada nomás. Se abstiene. Me abstengo. Hay acuerdo, ¿no es cierto?, de la Comisión para esos efectos modificar la votación. Sería... Compartimos, yo al menos comparto plenamente la observación que hace el senador Soria y cuente con nuestra lucha para eso. Pero estamos probando una facultad particular en esta ley. El debate, yo sugiero, senador, que abramos el debate en la ley de presupuesto. Yo he presentado muchas indicaciones, a veces critican que uno presente indicaciones, la última vez, presidente, fueron cerca de 700, pero la única manera de abrir el debate en la ley de presupuesto es que uno presente una indicación y se abre el debate, porque si no hay indicación se aprueba sin debate. Entonces mi sugerencia, senador Soria, es que en esta materia del financiamiento del Ministerio de la Vivienda, partida Serviu, pavimento, se presente una indicación y usted puede abrir el debate sobre los temas de fondo. No, sí, estoy de acuerdo, pero que en esto yo igual me voy a pronunciar en todas las comisiones que estoy con lo que estoy. Y lo vamos a apoyar, senador, sí. Pero ahora necesitamos sacar este proyecto para hacer que se reparen los baches. Muy bien. Pero para este proyecto yo tampoco voto, yo no te voy a votar nada que sea en contra de la... Muy bien, senador. Como yo Es lo su veo derecho. contra el país. Es su derecho. Muy bien, entonces estábamos, como decía, en la modificación que hace respecto de estas reparaciones de emergencia. No hace necesario que las personas estén inscritas en el Registro Nacional de Contratistas. ¿En votación? No tiene el artículo como está, no hay necesidad de registro para las reparaciones de emergencia. Bien. Entonces, bueno, como el senador... Si me invento, o sea, todas las cauciones quedan igual, la ley de garantías, en definitiva solo el tema de la inscripción, todos los resguardos se mantienen sin alteración. ¿En votación, señor secretario? Perfecto.
Entonces, según adelantó el senador Soria, se va a ir absteniendo en todas las votaciones. En esta no abstengo. Exacto. Lo demás no sé. Ya, No, es un criterio mío, pero por supuesto. no lo deje en votación ni nada. Cada vez que haya que votar, yo votaré. Por eso, pero es necesario que se pronunció absteniéndose en la anterior y en esta también se abstendría, ¿cierto, señor Sandoval? Sí. Perfecto. Senador Sandoval. Senadora Arana. Señor Montes. Señor Presidente. A favor. Perfecto. Entonces, Podría no votar el senador Soria, ¿no? No. Está contemplado en el reglamento estar presente y no votar. No está Ese es un debate que luego haremos, senador Soria, porque No, yo soy partidario de también estar presente y no realizar la votación. pero perdón, señor presidente, reglamentariamente los senadores presentes deben emitir un pronunciamiento en términos Señor secretario, y le pido que me apruebo. explique cómo obliga al senador a emitirlo. No. Si el reglamento contempla algún mecanismo de Sí, no, yo de presión y de coacción para que el senador emita sí, su... Solamente yo digo lo que dice el reglamento, desde luego es una norma. Hemos estado en el debate y no hay coacción, pues no, se queda en silencio ahí. Pero bien, pero el senador se ha abstenido. Así es. Siguiendo el Muy bien. reglamento, muy bien. Entonces, aprobada. Muy bien. Aprobado el artículo 10. Aprobado 4 por una abstención. A continuación, correspondería pronunciarse respecto de las modificaciones planteadas al artículo 11, que van la primera en la misma línea. Voy a leer el artículo 11 para que quede claro. La primera, ¿no es cierto?, agrega en el inciso primero, antes del punto final, el texto que voy a señalar. El artículo 11, inciso primero, señala: corresponderá a los servicios de vivienda y urbanización fiscalizar las obras de pavimentación, con excepción de las que se ejecuten dentro de la comuna de Santiago, y de las reparaciones de emergencia, referidas en el artículo 77 bis de la presente ley. ¿Qué Santiago, no? Porque tiene una ley especial, Santiago, la comuna de Santiago, que rige todo lo ¿Puede explicar al relacionado. Ejecutivo cuál es la ley especial para Santiago? Me imagino que al senador Soria le va a interesar, sí. O sea, en todo Chile fiscaliza el Servio, pero en Santiago fiscaliza ¿quién? Es que no puedo... Senador, para que ponga atención el senador Soria, porque le va a interesar. ¿Ya? A ver, no manejo el número de la ley que autoriza esto, pero la ley de pavimentación, la que estamos modificando, la 8.400 algo, es una ley antigua del 40 y tanto, y esto viene de antes de eso incluso. La comuna de Santiago tiene su propia unidad de pavimentación que ejecuta las obras. Es una excepcionalidad que reconoce esta ley para la comuna de Santiago, que viene, no sabría decir cuál es el origen, pero viene anterior a esta primera, a la ley de pavimentación para otras comunas. La idea no era innovar en esa materia, digamos. O sea, Pero es más fácil para el senador Soria la modificación que presentar. Extiéndase a todos los municipios del país. Extiéndase a todos los municipios de la facultad que ya tiene. lo que pasa es que Los bueno, la principales de comuna de Santiago. Santiago lo tiene porque también tiene, o sea, hacerse cargo de esas obras implica también tener una unidad de pavimentación, tener recursos. de Santiago no es solo en esto, tiene basura, en agua, tiene todo. Tiene agua. Y además un municipio cualquiera, hasta el más chico, puede construir casa. Y no puede hacer una calzada. Ahí tiene un proyecto. Si tenéis la solución, ¿Qué hago? tenéis que presentar una modificación constitucional. Es la ley ¿Por qué hace la excepción si la facultad 11.150. de plata? Es la ley 11.150. De De 1953. Senador Monte me 1953. hace una acotación valiosa, que es cuando Santiago paga sus reparaciones. No le plata al Servio, ¿o sí? Y cuando ¿Podemos salen certificar los eso, señor intendentes, secretario? Si podemos oficiar, a fin de que podamos saber con certeza si es solo la fiscalización, porque aquí en la ley lo que se establece es solo que no podrá, que Santiago puede fiscalizar la obra. Entonces sería conveniente saber si efectivamente hay convenios con el Servio en los últimos 20 años o platas del Servio para pavimento. Aunque el senador Monte me señala que Santiago es una ciudad, una comuna con tantos ingresos que puede financiar. Y no son Bueno, pero Las Condes, Vitacura y otras muchas comunas podrían hacer lo mismo, pero no están sujetas a esta ley. Entonces quizá hay que modificar la ley porque hay municipios que sí tienen recursos para hacerlo. De hecho, Iquique, en
la apuesta que no ha contado el senador Soria, bueno, tiene la máquina bacheadora, tienen lo que podrían ustedes llamar unidades de reparación de pavimento. Senador Sandoval. Y acotar, presidente, además de que la Municipalidad de Santiago debe tener un tremendo equipo dedicado a la pavimentación, pero hasta donde yo tengo entendido han repavimentado la Alameda no sé cuántas veces y siguen con los mismos problemas, y hemos visto intendentes inaugurando tramos de pavimentación, ¿no es cierto?, reiteradamente en la Alameda. Sería bueno saber qué financiamiento tienen ellos, ¿ah? Me parece que quien pone la plata, lo más probable es que, me da la impresión que se ha hecho incluso con platas de los gobiernos regionales. Perdón, Yo quiero aclarar lo de la Alameda. La Alameda la ha hecho el Servio, no la ha hecho Santiago, porque es de un costo distinto. Pero la Alameda... Siempre había intendente en la arreglando punta el de la... No, porque, bueno, es que el Servio, acuérdate que tiene algún grado de dependencia de la instancia. Pero podríamos hacer el oficio, de algún modo este tema de la sala va a surgir. Y el senador Soria lo va a plantear. Si pudiéramos tener la información para esa ocasión respecto de los procedimientos de fiscalización del municipio de Santiago, las obras de reparación y de pavimento, y particularmente si existió financiamiento del Servio, del Ministerio de la Vivienda, para tal efecto. Serían los procedimientos de pavimentación Y reparación en cuanto a la fiscalización, que es lo que estamos en el artículo 11, de cómo se ejercen, y respecto a fiscalización y financiamiento. y también si ha recibido financiamiento de parte del Servio o de los gobiernos regionales. Perfecto. Muy bien. Recibido En los últimos años, 10 años, Sí. 20 años, 20 años, sí, Para tener la para tener la información cronológica y una visión más completa. 20 años. 20 años. ¿Ya? Hay que redactarlo bien, Sí, claro. porque todos los municipios hacen un convenio con el Servio y el Servio le da una cantidad de metros cuadrados a pavimentar. Y el municipio selecciona cuáles sí y cuáles no, pero quien contrata a la empresa del Servio, o sea, quien hace la licitación y contrata del Servio. Ese es el procedimiento que hay, que en el caso de Santiago funciona. Mejor que si se entregara a cada municipio porque se racionalizan costos y otras cosas. Pero en el resto del país parece que no es así, entonces por eso es que bueno... Perfecto. Entonces, No es solo cuánta plata se le transfiere, no es solo financiar la obra, sino que todo el modelo de financiamiento es lo que hace Santiago. claro, que puede ser, ¿no es cierto?, procedimiento de pavimentación y reparación respecto a fiscalización y modelo de financiamiento. Modalidades de Y financiamiento. modalidades de financiamiento. Y modalidades de financiamiento. Perfecto. Sí, hubiera sido bueno escuchar al alcalde Felipe Alessandria respecto al departamento de obras. Yo no sabía esta particularidad de Santiago. No habíamos reparado en ella. Pero bueno, con los oficios Con el oficio. será perfecto. suficiente información. Perfecto. Oye, perdón. Yo tocaría Senador, sí, aprieta el botón. ahí. Senador Soria. Sí. Voy a Se plantear. tiene que prender la roja. Sí. No, yo pedí un informe de lo que dice el senador. ¿A quién le cuesta más construir? Si un municipio o al municipio de Santiago o a los de región que lo hacen. Sí, sí. Lo pidió la semana pasada. El Ejecutivo ya lo Eso es recopilando. importante, fíjate, porque nos da una claridad. Sí, el Ejecutivo efectivamente está recopilando esa información a partir de la solicitud del señor senador de la semana anterior. Nuestra asesora de la biblioteca también se puede recabar informe, particularmente el procedimiento de la Municipalidad de Santiago. A ver si podemos descubrir algo interesante para las regiones. Bien, estamos en el 11. Aprobado el 11. Entonces, ¿Te ha gustado? sí, sería la letra B en cuanto a excluir de las reparaciones de emergencia y lo relacionado con la fiscalización del Servio. En esa votación, Todos los municipios. don Jorge, en esa votación usted se abstiene también. Muy bien, 4 por una abstención. Voy a abstenerme también. Bien, 3 por 2 abstenciones, entonces ahora corresponde. Luego lo planteamos de como un consenso, porque ahí A mí me pagan sueldo, mi ya nos quedamos con Sí, 4. Vale. Ya lo compartimos criterio. Perfecto, 4 por una abstención. 4-1. Señor Soria. Entonces ahora corresponde, artículo 11, B, letra E. Corresponde ver Las facultades contenidas de ley.
en el mismo artículo 11, intercalar en el inciso segundo, antes del punto final, lo siguiente. El inciso segundo señala: las municipalidades podrán fiscalizar las obras de pavimentación cuando el Servicio de Vivienda y Urbanización les delegue esta facultad por convenir a la buena marcha de las obras mediante un convenio firmado entre las partes. Eso es lo que se viene proponiendo, mediante un convenio firmado entre las partes. A ver, yo solo quisiera señalar ahí lo que ha planteado la senadora Aravena respecto de los tiempos de la condición para firmar este convenio, ya sea con los gobiernos regionales y en este caso con el Servio. Si esos tiempos se extienden, anulan la posibilidad de la reparación y trae aparejado todas las consecuencias que hemos señalado que los alcaldes sufren hoy. Uno podría señalar ahí, no sé, un mejor criterio. En definitiva, si este convenio es delegar solamente la facultad de fiscalización, eso es, ¿no? Sí, podrán fiscalizar, no es financiar. No, fiscalizar. Por tanto, uno podría decir, dado que la delegación de una facultad que podría establecer, digamos, tiene la competencia de presentar los antecedentes, debería tener un plazo acotado. No hay otra fórmula si no le ponemos plazo, porque no es recurso. De emergencia, no. Y para los convenios de emergencia, ¿sí? Aquí es principio para... Don Gonzalo, Rasulis. Gracias, señor presidente. Hacer presente que a raíz de esta fiscalización que hizo la Contraloría de los Municipios, el Servio Metropolitano, pero solo el Servio Metropolitano, tiene un sistema abreviado y simplificado. Lo que podríamos, sin entrar a tocar la ley, comprometer nosotros como Ejecutivo, es dar una orden de servicio desde el nivel central, que le diga a los servios, que tienen un plazo agotado, pero ponerle máxima celeridad a la suscripción de convenios de pavimentación de emergencia con los municipios de su respectiva región. Algo así es lo que podríamos ofrecer. No sé si eso satisface la inquietud. Esa fue la medida que tomó... Pero como decimos, el Servio Metropolitano sí lo hizo a raíz de la fiscalización en la Contraloría y tiene un procedimiento simplificado. Es una instrucción nacional. Es una instrucción que sale del la nivel tienen central. solo para ustedes, para el Servio A Servio. Metropolitano. Lo que habría que hacer es extensivo Que los otros a todo Chile. servios Que todos los servios a nivel nacional se comprometan a la celebración de eso. Entonces, Estamos hablando de buena pavimentación, estamos hablando de emergencia, ¿no? No, de emergencia. Seguimos con... De emergencia, sí. De emergencia. Reparaciones de emergencia. Por eso, extender... El concepto de emergencia debería tener un elemento temporal dentro de la emergencia. Para la velocidad de respuesta, tú puedes trabarse. Los alcaldes tienen alguna complejidad a veces, y los directores del Servio también, ¿no? Entonces, yo me pongo el caso hipotético cuando no tengan buenas relaciones, ¿me explico? No que hayan tenido alguna disputa anterior. Si el tema es que no está firmado el convenio, no se puede partir, entonces digo yo, el bien superior a proteger, ¿no? Y no puede pasar por la voluntad de dos autoridades que no se ponen de acuerdo o burocratizan el tema. Entonces, ¿cuál es el impedimento de poner un plazo, dado que es emergencia, en este artículo? Presidente. Senador Sandoval, que también ha sido alcalde del senador. Sí, evidentemente que en la situación actual no hay una reacción temporal, ¿verdad?, acotada con respecto a la emergencia, por eso estamos llenos de baches. Si hubiera tal grado de eficiencia en la reacción, probablemente no tendríamos que estar viendo este tema. Entonces, evidentemente esto nace porque la cosa no funciona como en teoría debería de funcionar. Ahora, yo no sé si ese procedimiento abreviado, simplificado con el Servio Metropolitano ha sido eficiente para resolver el problema, porque, claro, nos vamos a encontrar de todas maneras con que por mucho empeño que lo hagamos, no vamos a resolver el problema con la rapidez que quisieran también los vecinos o la propia municipalidad. Por eso me gustaría saber cómo ha reaccionado con esa orden. ¿Qué es lo que es una circular? ¿Qué es lo que es? Es una orden de servicio y tiene un procedimiento abreviado. Desconozco los impactos que ha tenido para la mayoría de los municipios de la región metropolitana, si ha sido realmente una ayuda o no. Puedo poner lo siguiente, mira, este tema de los plazos, en muchos casos, en el caso de CERNAC y otros, hemos ido haciendo, digamos, que el silencio, la omisión de respuesta autoriza la ejecución de la acción. Sí, la omisión es autorización, porque no hay otra manera. Entonces, yo no sé si no tenemos como ahora la estadística de los tiempos promedio, pero yo comparto con el senador Sandoval, estamos aquí porque efectivamente esto no funciona. Y los mismos convenios que están vigentes hoy día
los tiempos no funcionan, ya sea por financiamiento u otra materia. El senador Aravena y por el senador Sandoval. No sé si legalmente se puede, pero no hay engaño. ¿Qué pasaría si se dijera que mediante convenio firmado entre las partes, el cual no podrá, digamos, extenderse la firma del convenio o a un tiempo superior a la solicitud realizada por el municipio de 30 días, por ejemplo? Porque eso realmente sería emergencia. Porque si no, esta cuestión, o sea, por decir algo, podría ser menos, pero me refiero a que quede explícito que no debe superar un plazo de tiempo, porque lo que estamos planteando es emergencia, no es una situación distinta. Puede que no se pueda, pero... Gracias, señor presidente. A ver, yo quisiera precisar algo. Yo cuando leo este inciso, lo entiendo como una norma que está referida a la fiscalización de las obras de pavimentación que no son las reparaciones de emergencia. Dice, las municipalidades podrán fiscalizar las obras de pavimentación cuando el servio les delegue esta facultad por convenir a la buena marcha de las obras. Este artículo ya estaba en el régimen actual, por lo tanto no está hablando de reparaciones de emergencia porque no están contempladas como concepto. Y aquí se le está agregando mediante un convenio firmado entre las partes, ¿para qué? Para regular aquellos casos en que el servio le delegue a una municipalidad esta posibilidad de fiscalizar directamente a la municipalidad y no el servio. Nosotros consultamos al servio y la aplicación práctica de este inciso nos dijeron que prácticamente nula, porque en el fondo el servio no delega esa facultad porque sigue ejerciéndola a ellos. Pero eventualmente está como una posibilidad de que si el servio considera que una municipalidad debiera fiscalizar ella misma sus obras y no depender del servio, que se pueda firmar este convenio. Lo que se está agregando es recoger una indicación que establecía esta posibilidad de precisar esta delegación mediante un convenio firmado entre las partes. Pero entender que este convenio es para las reparaciones de emergencia me parece que no debiera ir en este inciso. La dirección está en el 11 ya. Exceptúa los casos de emergencia. Entonces, claro. Está exceptuado, sí. Está exceptuada la de lo que se fiscalización. encuentren durante la Comuna de Santiago. Claro, y yo quisiera precisar algo respecto a lo que tiene el Servio Metropolitano como reacción a la auditoría que hizo Contraloría. Esa es una solución que uno podría decir que es un punto intermedio entre el régimen en el que había que ir a hacer una tramitación compleja ante el Servio y lo que se está estableciendo acá. Porque lo que establece ese procedimiento abreviado es eso, un procedimiento abreviado de autorización de obras, no de firma de convenios con municipalidades para pasarle recursos. No es un convenio, lo que dice es, mire, usted cuando lo que necesite hacer una obra de reparación, yo no voy a ser tan exigente en la revisión de su proyecto. No estoy ocupando términos personales, digamos, no lo dice así. Pero dice simplificado en el sentido de, mire, si usted lo único que necesita es reparar esto, le voy a pedir tal y cual cosa, y eso se supone que dio celeridad al tema, eso se informó a Contraloría y estuvo bien. ¿Qué efecto ha tenido? Efectivamente yo también desconozco qué tanto ayudó, pero por lo que comenta la gente de Servio con lo que vimos el tema, sí, ellos dicen, mira, el procedimiento abreviado se ha servido, pero efectivamente se ocupa solamente en la región metropolitana, por lo tanto uno podría rescatar cosas de ese procedimiento y ver la posibilidad de recoger lo que decía el senador Montes también de cómo hacerlo con municipalidades que requieren cierto apoyo del Servio. Quizás ahí es una instancia en la que uno debería ver cómo hacerlo para apoyar a municipios más chicos y que quizás se escapa un poco del objeto de esta ley. Gonzalo, si me permites, mira, la lectura acabada me señala lo siguiente. Voy a leer, a ver si corresponderá a los servicios de vivienda y urbanismo fiscalizar las obras de pavimentación con excepción de las que se ejecuten dentro de la Comuna de Santiago, tema Santiago, y de las reparaciones de emergencia. Exceptúa. Ya están exceptuadas. Sí, no, pero dice, con excepción. Pero luego dice, ahora, los municipios podrán fiscalizar las obras de pavimentación, y yo lo ligo porque es un inciso, este es el segundo inciso del artículo. Y por lo tanto, lo que viene hablando del primero, de que esas obras de pavimentación que estaban exceptuadas, que el Servio puede exceptuarse, pues las tiene que delegar en alguien, ¿cierto? El primer inciso dice que exceptuando al Servio en fiscalizar. Entonces, ¿quién fiscaliza? Bueno, el inciso segundo dice los municipios podrán fiscalizar y ahí pide el convenio. O sea, también es para las obras de reparación. También es para las obras de reparación. Y después además cobrarán un derecho único de inspección. Que habría que señalar si efectivamente cuando la inspección no la hacen ellos, digamos, el cobro de ese derecho no debería estar, ¿no? No, pero
como está en el inciso segundo, senador Sandoval, senador Montes, Aravena, está en el inciso segundo, y por lo tanto hace referencia al inciso primero, respecto cuando excepciona, hace una excepción, dice, entonces alguien tiene que fiscalizar, entonces a continuación vienen los municipios, que sería lo único, no veo una entidad particular que lo haga, entonces los municipios podrán fiscalizar la reglamentación cuando los autorice y hay un convenio, o sea, se va a exigir el convenio también para las obras de emergencia. Si es así, estamos en la tesis inicial de este debate. No, a ver, lo que señala el artículo 11 en el régimen actual es que la regla es que le corresponde a los servicios fiscalizar las obras de pavimentación. Eso es lo que dice el artículo 11. Olvidémonos de las excepciones. Dice corresponderá a los servicios de urbanización fiscalizar la obra de pavimentación, y el inciso segundo dice las municipalidades podrán ejercer esa facultad de fiscalizar la obra de pavimentación cuando el servio, que es el que lo tiene otorgada esa función de fiscalización conforme al inciso primero, les delegue esta facultad, la general, la de fiscalizar las obras de pavimentación, la que está en la primera frase del artículo 11, por convenir a la buena marcha de las obras permanentes. Gonzalo, te vuelvo a decir, si esto es como irá, vencerá, nunca nadie lo derrotará, digamos, donde pongan la coma. ¿Ah? Entonces, yo insisto, es que exceptúa a Santiago y a la reparación de emergencia de la fiscalización del servio. En esos dos casos, la Municipalidad de Santiago y la reparación de emergencia, el servio queda exceptuado de la tarea de fiscalización. Entonces la pregunta es, ¿quién entonces fiscaliza? Por eso, es que entonces, en el inciso segundo dice que el servio le delegue una facultad. Si en el primer inciso ya se le quitó esa facultad de fiscalizar, no hay nada que delegar respecto a la reparación de emergencia. El servio no tiene nada que delegar respecto a reparación de emergencia. Ese es el artículo que teníamos, el artículo 77 bis, que autoriza a los municipios a hacer reparación de emergencia, pero como estamos en el 11, y el inciso primero exceptúa a Santiago y a la reparación de emergencia, y en el inciso 2 dice las municipalidades podrán fiscalizar la obra de pavimentación. O sea, yo lo asocio inmediatamente con el inciso 1, donde efectivamente si el servio no fiscaliza, alguien tendrá que fiscalizar. Por eso, con la parte del inciso 1 que dice que le corresponde fiscalizar las obras de pavimentación. Esa fiscalización de las obras de pavimentación puede delegársela a los servios cuando lo estime pertinente y quiera firmar un convenio con esa municipalidad, si lo estima pertinente. Si el servio lo estima pertinente, puede delegarle la facultad que aún tiene de fiscalizar obras de pavimentación, no la que ha quedado exceptuada, la que todavía tiene de fiscalizar las obras permanentes de pavimentación, puede delegárselas a una municipalidad. Pero no las de emergencia. No las de emergencia, porque no puede delegar algo que ya no tiene. Ya no las tiene. No las tiene por la excepción que se le está poniendo en el inciso De primero. ahí el sentido que partiéramos del 77 hacia atrás, correcto. Como el 77 ya exceptuamos al servio de la obra de reparación. Si no, no tendría sentido esta ley si tuviera que volver Ya. a cero. Por eso esta modificación del mediante un convenio hace un poco de ruido porque se está metiendo en el tema permanente. Así Es la es. única indicación Pero, que y no, vale la pena incorporar, a no ser que confunde. quizás podría no... Mi opinión, senador, mi opinión es eliminarla porque confunde. Mira, solo digo que este tipo de discusiones en la que puede tardar meses un avance del tema. Porque tiene un director de obra que va a hacer una interpretación distinta, un director Por eso, jurídico. si uno la elimina, deja la norma como está, como una posibilidad de que el servio, cuando decida delegar la facultad de la que todavía tiene, la que todavía le queda después de haber leído el inciso primero, si quiere delegarle la facultad a una municipalidad que tiene recursos y que quiere hacer las obras de pavimentación definitivas ella, bueno, que lo pueda hacer. Pero ¿Por qué no lo ponemos en otro artículo? Porque mira, si el tema está que está arreglón seguido en el inciso segundo del 11. Entonces va a generar este debate. Pero, Y los departamentos jurídicos de obra. pero no sé, perdón, permiso. Senadora Aravena. Yo también coincido con usted que confunde, que efectivamente como que uno vuelve a foja cero en la interpretación. Entonces, en mi opinión, dado que es tan importante que esto lo saquemos pronto, que efectivamente le demos una solución a los municipios que han pedido esto con mucha fuerza, es que eliminemos ese articulado del tema, lo dejemos con el primero. ¿No? No, es que no tiene sentido hacerse cargo de eso, porque la posibilidad de convenio siempre está. Está desde que el 77 bis menciona el cuarto de la Ley Orgánica de Municipalidades, donde dice que puede ejecutarlo directamente con otros órganos. Por lo tanto, en esos otros órganos está el convenio con el CER. Entonces, tenemos consenso, mejor sacar el inciso 2 completo. Están los convenios porque genera el ruido respecto de aquello. Y eso, cabe recordar que son 345 municipios, directores jurídicos, directores de obra que hacen interpretación después de esta normativa. Señor presidente, habría
unanimidad en eliminar esto. El senador Soria. Sí, porque el convenio está contemplado, ¿El además. convenio está contemplado? Sí, Sí, está en contemplado. este caso votaría a favor. Sí, en este Perfecto, entonces se rechaza 4-0 y correspondería entonces pasar a, esto ya sería lo último, ¿no es cierto?, que nos va quedando, la letra C, que introduce una modificación en el inciso segundo del artículo 77, justamente estableciendo que se exceptúa a las reparaciones de emergencia referidas al artículo 77 bis, lo que señala el inciso segundo, que dispone lo siguiente: en el ejercicio de la facultad de fiscalización que compete a los servicios de vivienda y urbanización, les corresponderá aprobar los proyectos de pavimentación, informar técnicamente las solicitudes de rotura de pavimentos que se presenten a las municipalidades y supervigilar las obras correspondientes. Este informe será también obligatorio cuando se trate de una obra a ejecutar por la propia municipalidad, y en este caso, ¿no es cierto?, diría, salvo que se trate de las reparaciones de emergencia referidas al artículo 77 bis de la presente ley, en la línea de lo que se fue acordando exactamente. Estaríamos, yo creo que está más simple, con todo el debate que hemos dado se entiende perfectamente. Perfecto. En este caso el senador Soria se abstendría también en la línea de las abstenciones pasadas, porque esto dice relación con el 77 bis. Entonces se aprobaría por 3 votos a favor y una abstención. Bien. Y con eso estaríamos ya despachados la discusión en particular al respecto. Habitualmente, señor presidente, se autoriza, es lo que quiero pedir, autorización para hacer pequeñas correcciones formales, meramente formales. ¿Habría autorización, señor presidente? Meramente formales. Y lo otro, que lo adelantó el senador Sandoval en algún minuto también, que sería oportuno proponer a la sala, esto es una cosa menor, el cambio de nombre del proyecto, porque actualmente señala que modifica la ley 8.946 en materia de ejecución de obras provisorias de emergencia. Como se ha adoptado el concepto de reparaciones de emergencia, podría proponerse que diga en materia de ejecución de reparaciones de emergencia. Si le parece, en ese caso el senador Soria estaría de acuerdo en proponerlo también, senador Soria, proponer el cambio del nombre del proyecto para ajustarlo a lo que se viene haciendo. Perfecto. Entonces, cambio de nombre. Se aprueba 4-0 y, como decía, las indicaciones respectivas o se aprobarán con modificaciones o se rechazarán consecuentemente con los acuerdos que se adoptaron. Eso sería todo, señor presidente. Entonces, despachado el proyecto, ¿tenemos algún tema para la próxima tabla? Sí, la próxima sesión, señor presidente, quiero recordar que a las 10:45 está citado el Congreso Pleno para la cuenta de los presidentes de las cámaras. ¿Ah? Si quiere, próximo martes. Si quiere, después vemos bien si podemos tener una sesión de las 10:45 con algún tema que sea pertinente. Lo otro, que hay una comisión mixta que en algún momento también va a citar, eso también lo podemos conversar, señor presidente, respecto del decreto ley 2695, que estamos a la espera todavía de la Cámara de Diputados que nos informe la nómina definitiva de los miembros de esa comisión mixta. No, eso es decreto ley 2695. No, los condominios, se dio cuenta del proyecto, está en la tabla. Hoy día había una sesión especial para tratar el tema de manera preliminar, antes de la discusión en general, pero a última hora del día de ayer se dejó sin efecto esa sesión especial por algunos inconvenientes que tenía el señor ministro de Vivienda y Urbanismo. Así que esa parte la maneja directamente la Secretaría del Senado y establecerán si es que se realiza o no. Estoy de acuerdo que la pusiéramos en tabla, ya no lo pudimos hacer que vaya a la sala nomás, y abramos el debate en la sala. Sí, o sea, y que el señor ministro pueda ir a la sala y la intervención que iba a hacer en la sesión especial, se le puede ofrecer la palabra al inicio del proyecto. Claro.
Perdón, señor presidente, el tema ese lo está manejando la presidencia del Senado porque se trata de un proyecto prioritario. Entonces, claro, él le planteó, el senador Solmonte le planteó los comités, entonces habría, claro, esa nueva modalidad, entonces habría que determinar. Lo consulto con el miembro de esta comisión, el presidente del Senado, el senador Carlos Montes. Perfecto. Ahora mismo, a ver si pudiera estar hoy día en la tarde o mañana el proyecto, si mientras más rápido vaya a la sala. Y la modalidad prioritaria que también me gustaría escuchar. Perfecto. Esa modalidad proyectos prioritarios, perdón, esa modalidad de los proyectos prioritarios es una modificación de la operatoria, del reglamento, porque resulta extrañísimo, ¿no es cierto?, tener una sesión especial en la sala donde tenemos por un lado una ex ministra, ¿no es cierto?, un actual ministro hablando sobre un proyecto en particular. O sea, ¿qué puede producirse ahí? Un diálogo de conflicto frente a un proyecto cuando se supone que somos nosotros los que estamos. O sea, que eso no me calza un poco en la cabeza. Ahora, la puesta en escena del senador Sandoval, lo que yo entendí que el esfuerzo de Cama era, dado que este es un proyecto que envió el gobierno pasado, ¿me explico, no? Diseñado una cierta matriz de que era una buena oportunidad para poder informar a la sala de que los ajustes que le estamos haciendo están en la línea del bien superior, de que queremos legislar, ¿me explico? No, que no hay ninguna marcha ideológica, y despejar algunos de los elementos base, dado que no es un proyecto del actual gobierno y no fue tratado. Por primera vez lo vimos en esta comisión. Sin embargo, creo que eso se reemplaza respecto de la exposición inicial del ministro y de la propia comisión, que podría dar cuenta de un informe, pero yo entiendo que es prioritario porque se requiere avanzar en este tema. Hay muchos problemas pendientes. Hicimos una larga lista de audiencias públicas, muy interesante. Yo lo converso con el presidente del Senado a fin, y me voy con el mandato de poner en tabla de la sala cuanto antes el proyecto de ley. Perdón, si me permite, señor presidente, efectivamente va a aclarar, esta Secretaría no tiene absolutamente ninguna competencia en esa materia, efectivamente, porque es una resolución adoptada por los comités y no hay una modificación de reglamento, sino que es un acuerdo que adoptaron respecto de este proyecto y de otros más que señalaron que vendrían en el futuro, como pensiones y otras materias. Pero efectivamente nosotros no participamos de esa materia porque es de resorte del señor presidente respecto a los comités. Sí. Esto lo llamamos proyectos emblemáticos que ingresaron, digamos, entre diciembre y enero del gobierno pasado, ¿ah? Y que el gobierno ha examinado, me consta, pero que hemos entrado al debate en torno al proyecto anterior sin indicación del Ejecutivo, ¿me explico, no? No ha habido ninguna indicación sustitutiva, sino que hemos entrado netamente al debate del proyecto anterior. Y como entiendo de que no queremos entrar en el debate de la sequía legislativa, digamos, sino que queremos trabajar y estamos trabajando, eso entiendo los parlamentarios, queremos avanzar. Entonces me voy con ese mandato para conversarlo con el presidente, a fin de que pueda estar en la sala y el señor ministro nos pueda acompañar en la sala con la ley de condominio. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.